Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Y reciban, por favor, un abrazo desde la distancia. Me es de mucho gozo, una vez más, compartir con todos ustedes. Continuando en la primera carta del apóstol Juan. Hemos venido estudiando la problemática que estaban viviendo en la época los hijos de Dios. Vimos en días pasados cómo advierte el apóstol sobre los anticristos que se estaban manifestando, cómo hacían daño a la iglesia. Y el apóstol, lleno de sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia, exhorta a los convertidos a mirar al Señor, a conocer las Escrituras y a no olvidarse de lo predicho por el Señor. También la semana pasada se nos enseñó sobre la seguridad de salvación, sobre esta que es veraz y que no se pierde, porque es el Espíritu Santo morando en cada persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Y hoy, si Dios nos lo permite, estaremos aprendiendo sobre viviendo la salvación. Y el texto para el día de hoy es 1 de Juan, capítulo 2, de el 28 al 3:3. La temática para hoy, una vez más, el título es Viviendo la Salvación. 4 puntos para compartir. Numeral 1, viviendo en permanencia con Cristo. Numeral 2, viviendo en contravía con el mundo. Numeral 3, viviendo con seguridad de verle como Él es. Numeral 4, viviendo en purificación. Ahora, desarrollemos el punto número 1. Viviendo en permanencia con Cristo. 1 de Juan 2, 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Encontramos otra vez esta expresión tan hermosa del apóstol, hijitos. Aquí la palabra hijitos en el griego traduce egnon, tecnón, se lee tecnón, y hace referencia a aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Cuando habla de el Hijo de Dios, la palabra griega es huios, hablando de el Hijo de Dios. Y ahora, hijitos, todos los que hemos creído en Cristo, permaneced. En el capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 27, encontramos 10 veces la palabra permaneced. Y es lógico, porque el apóstol exhortaba a los que habían creído en Cristo a permanecer, debido a que la secta gnóstica estaba haciendo mucho daño. Permaneced en Él. Permaneced. Esta palabra quiere decir vivir continuamente.
quedarse, resistid, soportad. Ahora, hijitos, vivan continuamente, sería la paráfrasis, en Él. Está hablando del Señor Jesucristo. Para que cuando se manifieste, para que cuando el Señor venga, tengamos confianza. Confianza es la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro, es decir, viviendo en santidad, para que cuando el Señor venga, tengamos la confianza de estar viviendo en santidad sin negar nuestra fe, sin negar esta verdad, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, si sabed que el Señor se ha caracterizado por estándares altos de moralidad, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, viviendo en permanencia con Cristo. 3 puntos. Viviendo en permanencia con Cristo con confianza. Aquí en el versículo de 1 de Juan 2:28 se nos dice que tengamos confianza, viviendo en permanencia con Cristo. Y me permito compartir con ustedes Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Viviendo en permanencia con Cristo, así como la iglesia de Tesalónica pudo comprender estas verdades escriturales expresadas por el apóstol Pablo, no por sí mismo, sino por la inspiración divina del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica tenía en cierta forma tristeza por aquellos seres que habían partido. Pero aquí el apóstol les enseña que no deben tener tristeza. Los que deben tener tristeza son aquellos que no tienen esperanza por haber rechazado la verdad del Evangelio. Y asimismo dice,
si hemos creído que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esperanza. Y dice el apóstol, porque nosotros los que vivimos no precederemos a los que han dormido, a los que han muerto en el Señor. Nos está hablando cuando el Señor venga por su iglesia. A esto se refiere este texto bíblico. El Señor vendrá por su iglesia. Esto es el rapto. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la palabra, descenderá del cielo, no tocará tierra, desde las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, habla del rapto. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Eso será así, en un abrir y cerrar de ojos, pero no en dos tiempos. Primero los que vivimos y después los que han muerto en Cristo. No, sino que juntamente, como dice la palabra, seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire, y así dice la palabra, estaremos siempre con el Señor. Y esto debe alentarnos, viviendo en permanencia con Cristo, como estábamos leyendo en Primera de Juan. Permanencia. ¿Por qué? Porque creemos estas verdades escriturales, porque sabemos que esto se cumplirá. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero vendrá. Esta venida del Señor puede ser, no sé, en 1000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Solo lo sabe el Señor cuándo vendrá por su iglesia. Pero se cumplirá. Y hemos de estar preparados para cuando Él venga por su iglesia. Alentaos. ¿Cómo no vamos a estar alentados? Con mucha confianza, porque esto se cumplirá. Ahora bien, si llegáremos a morir, también estaremos con el Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu estará en la presencia del Señor. Pero cuando Él venga por su iglesia, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Cristo las primicias, después la iglesia. Habrá otra resurrección al final de los tiempos para los impíos, y ellos irán a comparecer ante el tribunal, ante el juicio, ante el gran trono blanco. Los impíos, los que han muerto en todos los tiempos, serán levantados y serán juzgados ante el trono, ante el gran trono blanco. Es lo que nos dice Apocalipsis. Pero aquí en el rapto, los que hayan sido cremados, etcétera, sus cuerpos, todo su ser, todo su cuerpo, toda la materia se haya convertido en polvo, el Señor la levantará, los levantará porque Él es todopoderoso, y otra vez cuerpos transformados, cuerpos como los del Señor, serán levantados e irán a la presencia del Señor. El espíritu que está con el Señor, otra vez con este cuerpo, transformados. Una metamorfosis absoluta, una transformación completa. Cuerpos como los del Señor. Eso nos ayuda a vivir en este mundo difícil, contrario, adverso a los principios divinos, a perseverar, porque estamos aquí de paso, pero un día estaremos por toda la eternidad con el Señor, viviendo en permanencia con Cristo. Ahora, asimismo, en el siguiente punto, viviendo en permanencia con Cristo, con la certeza
de no ser avergonzados. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, porque cuando leíamos allí en Primera de Juan, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a ver un poco más a qué se refiere. Primero, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está hablando de el tribunal de Cristo. Aquí no está hablando de los pecados, porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Dios nos ve limpios en Cristo, sino qué fue lo que hicimos, cuáles fueron nuestras obras que le vamos a presentar al Señor. ¿Qué vamos a presentar? Si alguno presenta oro, plata, piedras preciosas, madera, ilustrándolo así como cosas maravillosas que se realizaron para el Señor, si han sido genuinas, si han sido verdaderas para honrar al Señor, no se quemarán. Pero si has hecho cualquier cantidad de cosas, pero con una motivación equivocada para ser aplaudido por los hombres, estas obras se van a quemar, serán consumidas, de manera que no va a poder presentar nada delante del Señor. Así es como dice en el versículo, otra vez en Primera de Juan 2:28, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El Señor mostrará la obra de cada quien, y unos serán avergonzados y se alejan del Señor. No estamos hablando de la salvación, sino de las obras que está presentando delante del Señor. Nosotros, si presentamos obras verdaderas que van a pasar el fuego, no seremos avergonzados. Si lo que estamos haciendo para el Señor es de corazón y es sincero, no seremos avergonzados. Estas obras pasarán. Pero, como dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, no tendrá recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, será salvo. Las obras serán consumidas, pero la salvación está. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor, mis amados? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el fundamento? De corazón para el Señor. Y bien nos dice la Escritura, hacedlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo, absolutamente. De manera que el Señor nos ha dado dones. Y los dones no son para guardarlos, no, sino para ponerlos por obra. Si vas a servir
hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque si lo vas a hacer para los hombres, te vas a decepcionar de los hombres. Pero si lo haces para el Señor, estás con una motivación justa y recibirás recompensa de parte del Señor cuando estemos allí en ese tribunal de Cristo. Los hijos de Dios estaremos ante ese tribunal. De manera que, como la palabra dice, que las obras no salvan, pero también nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo lo entendemos? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero las obras son consecuentes al evangelio que hemos creído. De manera que las obras son importantes, no para salvación, como resultado de haber recibido el regalo de la salvación. Ahora, entendámoslo así, que una cosa es ser aceptados, otra cosa es ser aceptable. El Señor nos aceptó como hijo de Dios por haber creído ese evangelio. Pero las obras que realizamos pueden ser aceptables por el Señor o rechazadas por el Señor. Como lo acabo de decir, según la motivación. ¿Cuál es el carácter de cada obra? ¿Qué motivación te lleva a hacerla? Nos lleva a hacerla para honrar al Señor, para glorificar al Señor o para recibir aplausos. Es importante entender esto. Vivir en permanencia con Cristo con la certeza de no ser avergonzados, de que no seamos avergonzados en ese tribunal si estamos presentando hojarasca, heno, madera, en fin, que lo consuma el fuego. Dios en la persona de Cristo lo conoce todo. Viviendo en permanencia con Cristo, mis amados, ahora con su justicia, viviendo en permanencia con Cristo, con su justicia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El ministerio de los apóstoles. Dice aquí, no juzguéis nada antes de tiempo. Ellos estaban cumpliendo con un servicio, pero el servicio ninguno debía juzgarlo. El único que sabe juzgar a la perfección es el Señor. Hasta que venga el Señor, dice el texto bíblico que acabamos de leer. Y Él aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él sabe las motivaciones, las intenciones del corazón. Y asimismo recibirá su alabanza, la alabanza de Dios, es decir, la aprobación de Dios. Asimismo, mis amados, cada quien cumpliendo con diferentes ministerios, y eso lo sabe el Señor. Y Él sabe cuál es la intención del ministerio en el cual está sirviendo. Él lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Y llegará el día en que se recibirá alabanza del Señor. O como leíamos en el texto anterior, esas obras serán quemadas por el fuego, porque no tuvo buena motivación. En Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 22, vemos también
cómo vivir en permanencia con Cristo en su justicia. Romanos 12:9, Romanos 12:19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Viviendo en permanencia con Cristo, con su justicia. La justicia del Señor es superlativa. Y cuando dice no os venguéis vosotros mismos, la venganza es deseo de devolver mal por mal. No, el Señor dice que en su justicia debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hemos de reconocer que cuando actuamos bajo nuestra ira, no estamos honrando al Señor. Nos lo dice el texto bíblico: dejad lugar a la ira de Dios. Él es el que se encarga y se encargará de hacer justicia. Lo dice su palabra: mía es la venganza, dice el Señor, y dura cosa es caer en manos de el Dios vivo, el Todopoderoso, el Sublime, el especialista en imposibles, diciendo: mía es la venganza. Tremenda palabra. Ahora nos exhorta el Señor en su justicia. Si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo tuviere hambre. Recordamos también lo que nos dice Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. De manera que el amar se demuestra con hechos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso es como poner carbones encendidos sobre aquella persona que nos está haciendo mal. El Señor es el que se encarga de producir ese sentir en la persona, ese despertar. Y ella va a recapacitar. ¿Cómo es que yo le persigo? ¿Cómo es que yo le molesto? ¿Cómo es que yo le atosigo? Y él me responde con bien. No seas vencido de lo malo. Esto lo dice la justicia de Dios. Viviendo en permanencia con Cristo, con su justicia. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La permanencia, la justicia del Señor es lo que nos enseña la palabra de Dios. Viviendo la salvación. Ahora, viviéndola en contravía con el mundo. Viviendo
la salvación, pero en contravía con el mundo. El mundo lleva un rumbo, pero los hijos de Dios vamos en la dirección correcta, que es la trazada por Dios, y se convierte en contravía con la vía del mundo. Primera de Juan 3:1 y 2a. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Se nos habla, mis amados, del amor que nos ha dado el Padre. Él nos ha amado en tal forma que mi mente, mi capacidad de razonar no es suficiente para explicar la grandeza del amor de Dios. La experimentamos para que seamos ejemplo vivido de lo que el Señor ha hecho con nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque vamos en contravía de sus principios. ¿Y por qué no nos conoce? Porque no ha conocido al Señor. Han rechazado el Evangelio. Ellos nos ven como unos anormales, cuando ellos son los anormales por rechazar el Evangelio. Ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y la palabra nos dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. No tenemos que imitar a ningún hombre. Imitar a Dios como hijos amados, no cualquier hijo, como hijos amados. Dios nos amó, envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Por ende, andad en el amor, como también Cristo nos amó. El vínculo perfecto, el amor. El amor. Amad a nuestros hermanos. Aunque seamos diferentes, amarnos. Aunque no piensen como nosotros, amarlos. El vínculo perfecto del amor. Dios me habla, espero también les esté hablando a ustedes. Nos amó el Señor. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. La ofrenda perfecta que satisfizo el corazón de Dios. Un sacrificio perfecto. El Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo, llegó como olor fragante a Dios. Por eso debemos aprender a conocer la palabra y vivir en contravía con el mundo. Viviendo la salvación con seguridad de verle como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, la parte B. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bonita palabra.
viviendo con la seguridad de verle como Él es, le veremos. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se manifestará. Sabemos porque la Escritura nos lo dice, que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes, es decir, parecidos, similares, con algunas características del Señor, similares a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejanza. Y encontramos textos, como nos lo dice la palabra de Dios, que toda la ley se resume en dos mandamientos. El primero, amar al Señor sobre todas las cosas. Y se nos dice que el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como sí mismo. Semejanza. Y en Lucas 6, 47 al 48 encontramos también palabra hermosa como lo es toda la Escritura. Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Semejante, semejanza, nos lo dice la palabra de Dios. Aquel hombre que edifica una casa, que va a edificar, profundiza, cava muy hondo, hasta cuando encuentra un fundamento, la roca. Y nosotros entendemos en el ámbito espiritual que la roca es Cristo. Y esa roca es inamovible. Y si estamos fundados sobre esta roca, estamos arraigados en Él, sobreedificados en Él. Así que los rudimentos del mundo, las filosofías del mundo, no nos moverá. Y además, cuando estemos en las adversidades, en las dificultades, seremos sacudidos, pero no derribados, porque estamos sobre esta roca inamovible, fuerte. Lo enseña la palabra. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no la podrá derribar, porque estamos sobre la roca. Semejanza. Y seremos semejantes a el Señor cuando Él venga. Asimismo, la palabra nos exhorta a que nos examinemos, viviendo con seguridad de verle como Él es. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, probémonos ante las Escrituras, a ver si nuestra fe está fundada sobre la roca, si hemos creído
genuinamente en Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo nos probamos? Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios antes que todo? Nos deleitamos en la oración. Nos deleitamos en conocer al Señor por medio de la lectura bíblica, por medio de escudriñar las Escrituras. Nos deleitamos al hablar con nuestros hermanos, al compartir la misma fe. Probaos a vosotros mismos. Y la palabra nos dice que tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Por eso podemos decir que estamos viviendo con seguridad y que le veremos como Él es. En Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, escúcheseme bien, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ciudadanía. Estamos aquí en la tierra, pero no somos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, esforcémonos para hacer tesoros para el cielo, no para la tierra. El Señor mismo, el Salvador, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá una transformación cuando el Señor venga por los suyos, viviendo con seguridad de verle como Él es. Él es todopoderoso y Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Viviendo la salvación, ahora viviéndola en purificación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, nosotros tenemos esa esperanza en Él. Por eso somos exhortados a vivir en purificación, así como hablamos de una santificación progresiva, puedo decirlo en una purificación progresiva. Purificación, es decir, hacer puro o libre del pecado o culpa u otras características indeseables. Purificados, rechazar conductas indeseables como la murmuración, rechazar características indeseables como el chisme, rechazar características indeseables como los vicios, como la fornicación, rechazar características indeseables como el adulterio, rechazar características indeseables como la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Por qué
estamos viviendo en purificación. Él es puro y nos exhorta a que vivamos en purificación. Mis amados, termino con Primera de Pedro 1 del 14 al 15, viviendo en purificación. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, hijos obedientes, hijos que se someten, hijos que respetan la voluntad, la autoridad de Dios, el señorío de Jesucristo. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de Cristo éramos ignorantes de estas verdades espirituales y quizá vivimos en muchas de esas prácticas, las cuales pronuncié anteriormente. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No, antes, debido a la ignorancia. Al contrario, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A eso nos llama el Señor. A que vivamos en esa purificación progresiva. No nos conformemos al avance que hemos tenido. Aún falta mucho por crecer a la semejanza, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, viviendo la salvación. Viviendo la salvación. La salvación es segura, pero vivamos la salvación. Vivámosla como nos enseña la palabra de Dios. Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo con confianza. Permaneciendo con la certeza de que no seremos avergonzados. Permaneciendo en Cristo en su justicia. Viviendo la salvación en contravía con el mundo. El mundo quiere atropellarnos, pero ellos son los que se estrellan con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Viviendo la salvación con la seguridad de que le veremos como Él es. Cuando venga por nosotros, le veremos. Viviendo la salvación en purificación. Cambiando, mejorando día tras día. Viviendo la salvación. Vivamos en la libertad que Dios nos da. La libertad que Él nos da es para nuestro bienestar. Cuidado con las mezclas pervertidas. Cuidado con la tibieza. Crezcamos y seamos radicales. Erradiquemos la mundanalidad. Que comunidad viva, el retorno sea radical en vivir estos principios. Y somos miembros, y Dios nos ayude a que juntos seamos dignos embajadores de su obra, mis amados en Cristo. Buen Señor y buen Dios, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor Dios, por la seguridad de la salvación. Y gracias, Señor Dios, porque podemos vivir dentro de la salvación, disfrutar
todos estos parámetros, Señor Dios. Gracias. Gracias porque a libertad nos has llamado. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Y por ende, libres de la maldad. Esclavos de Cristo. Y por ende, lejos del adversario. Gracias, Padre precioso, y oro por el bienestar de todos mis amados en Cristo, por tu iglesia, Señor Dios, la iglesia universal, y te pido por la iglesia local a la cual pertenecemos, para que nos llenes de sabiduría, para que edifiquemos sobre el fundamento sólido que es Cristo, para que no haya mezclas pervertidas, para que nuestros jóvenes crezcan en ti, para que los adultos crezcamos, cambiemos, mejoremos y erradicamos lo que no es tuyo, para que nuestros infantes crezcan en argumentos sólidos, en una iglesia que ama y respeta tu palabra. Bendito seas por siempre, Señor. En Cristo Jesús he orado con acción de gracias por lo que nos enseñas. Amén y amén. Ahora, mis amados en Cristo, tenemos nuestro tiempo breve para compartir sobre los diezmos y las ofrendas. Sí, mis amados, es un privilegio dado a la iglesia. Y es un privilegio porque el Señor siempre busca cómo bendecirnos cada vez más y más. Y el Señor prueba nuestros corazones. Y ofrendemos, diezmemos en sumisión, con respeto a las indicaciones de nuestro gran Dios. Y Él nos ordena a que debemos diezmar y ofrendar. Él te provee, Él nos provee, y juntos podremos cuidar de la obra local. Que podamos crecer, podamos cumplir con los compromisos adquiridos y el día de mañana plantar otras obras. Pero juntos, de la mano del Señor, lo lograremos. Padre bueno, gracias te doy por el privilegio que tenemos de diezmar y ofrendar para el sostenimiento de tu obra. Gracias por la iglesia local. Gracias, Señor, por la lluvia de bendiciones que has derramado sobre nosotros. Padre bueno, porque lo eres y en gran manera. No nos ha faltado la comida, el techo, el abrigo, porque eres fiel. Y Padre, seguimos orando por aquellos hermanos que están sin trabajo, para que por favor se los proveas. Oramos también por aquellos que sus ingresos se han reducido, para que puedan cumplir con todos los compromisos adquiridos. Por los que no tienen trabajo, para que se los proveas. Pero gracias, Dios, gracias, porque hemos visto, disfrutado tu fidelidad. Gracias, porque podemos contar contigo en todo momento.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, ya saben, pueden seguir consignando en la cuenta que tenemos, por favor, y me hacen llegar una foto de la transferencia y o consignación. Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Sigan orando, por favor, porque si Dios nos lo permite, pronto, muy pronto, nos podremos reunir en el templo que se está adecuando para honrar al Señor, para que glorifiquemos al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Les amo en Cristo.